Yo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Mi nombre es Carlos Pérez. Gracias a los hermanos que me han invitado y acepté la invitación por dos cosas. La primera es porque quería conocerles. La segunda porque mi mamá aquí nació. Nació en Matamoros y cuando le dije que venía para acá me dijo, quiero que si tienes oportunidad visites la iglesia donde ella creció. Es la Iglesia de Cristo en Vizcaya. No sé aún dónde queda aún, ¿verdad? Pero espero que el hermano Ángel, donde estoy con él, me lleve por ahí o pasemos por ahí para tomarle una foto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nací yo también, aunque no lo crean, hace muchos, no le digo cuántos, pero hace muchos años, ¿verdad? Nos tuvimos que mover para Tijuana, pero aquí yo duré un año viviendo y después me fui. La siguiente razón es que conocí a mi esposa en Tijuana, y ella es de Vallehermoso. Ella nació en Vallehermoso, así que también me dijo, pues tampoco conoce ella Vallehermoso, así que también estamos aquí y gracias a Dios porque es bueno con nosotros y nos permite reunirnos. Gracias a nuestro hermano Enrique, que tocó el tema de los impuestos, tema difícil. Gracias a nuestro hermano Jesús, habló acerca de los límites y fronteras. Pero esta mañana yo quiero seguir y me gusta continuar con el tema de las leyes universales de Dios. Y les invito a que estemos estudiando en esta mañana una pregunta importante. ¿Debemos celebrar las fiestas nacionales? No sé si por ahí en la pantalla va a aparecer por ahí un monte que se le llama el monte Sinaí o Sinaí, que significa dientes. Eso es lo que significa este monte. Está, ¿verdad?, entre la mitad de Egipto e Israel. Tuve la oportunidad el año pasado de estar por ahí. Y cuando uno ve todo eso, lo que Dios nos dice por medio de su escritura, nos damos cuenta que cuando Dios libró al pueblo de la esclavitud egipcia, después de 430 años, ellos habían olvidado que había un Dios. Que había un Dios de Abraham, que había un Dios de Isaac, que había un Dios de Jacob. Y Dios, ¿verdad?, estaba siempre pendiente de ellos, pero después de 430 años, ¿sí?, Dios desea librarlos. Dice en el libro de Éxodo que Dios escuchó el clamor del pueblo. No sé si se acuerdan de esa historia. Dios mandó a Moisés y se le apareció, ¿verdad?, en una zarza ardiendo, las ovejas de su suegro Jetro, allá en la tierra de Medián. Y Dios le pide que vaya y saque al pueblo de Israel. Algo interesante, hermanos, en esta historia es que Dios sabe que el pueblo es idólatra, ya que por muchos años ellos han crecido profundamente alejados de Dios. ¿Sabe usted que los egipcios en aquel tiempo, no sé ahora, pero tenían 9,000 dioses? Imagínese usted. A veces nosotros encontramos un nombre en la Biblia y decimos, le voy a poner como dice en la Biblia, y escogemos el nombre de Aarón. Y decimos, el nombre de Aarón es bíblico. Pero recuerden que Aarón nació en Egipto, con tradiciones egipcias, religiosamente hablando. Aarón significa aquel que adora a Ra. Ra es el dios del sol, el dios máximo de Egipto en aquel tiempo. Así que podemos ver que la cultura egipcia había desbordado en gran manera. Algo interesante, hermanos, que podemos ver en el transcurso del Pentateuco, del libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio o del Torá, como se conoce, Dios trata y hace, ¿sí?, que el pueblo de ser politeísta, que adoraba a muchos dioses, pueda ser monoteísta. Esa es la historia del pueblo de Israel. Pero ¿ha cambiado el pensamiento de Dios en nuestros tiempos? En lo que respecta a que seamos una iglesia monoteísta, que solamente adoremos a un solo Dios. Obviamente no, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Él desea que nosotros seamos verdaderamente adoradores, ¿sí?,
Y si podemos recordar, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Uno se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, el mismo mandamiento que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Se acuerdan? Shema, ¿verdad? Que está en hebreo, que dice, oye Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Y el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Imaginemos esto, hermanos. Cuando Dios hace libre al pueblo de Israel, Él va a tratar de darles leyes civiles, leyes familiares y leyes sacrificales. Desde un tiempo, si usted y yo nos ponemos a leer el libro de Éxodo del capítulo 20 hacia adelante, hay 613 mandamientos. 613 mandamientos y estatutos. Algo interesante, Dios va a hacer que el pueblo de Israel sea su pueblo, pero quiere que ese pueblo se aleje de lo idólatra que era antes. Así que cuando Dios habla allá en el Sinaí, Dios está preparando al pueblo. Después usted puede leer el libro de Levítico, que duró 1 año aproximadamente, y Dios está tratando de poner un tabernáculo, de poner sacerdotes, de poner ciertas cosas que eran necesarias. Bueno, hermano Carlos, ¿de qué está hablando usted? Bueno, antes de entrar al tema, quisiera que usted y yo viéramos el enfoque. ¿Por qué Dios pone leyes universales? Universales en aquel tiempo para el pueblo de Israel. Hoy mismo tenemos diferentes leyes, somos diferentes pueblos. Aquí en México tenemos leyes, en Estados Unidos tenemos leyes, pero todas son puestas por Dios, recuerde eso. Algo también vemos, hermanos, esto nos lleva al tema de nuestra plática de esta mañana. ¿Debemos celebrar las fiestas nacionales? Bueno, esa es una pregunta que a veces no la hacemos, o no la han hecho antes. Lo primero que debemos de meditar acerca de ese tema es que Dios siempre quiere estar en primer lugar. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 6:33? Buscar que primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será que añadido. ¿Sí? Cuando el cristianismo se empezó a extender por todo Palestina y por los demás lugares, me recuerdo lo que dice en el libro de Hechos, cuando Lucas escribe, ¿sí?, que el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, dice que fueron a Jerusalén, y ahí estaba Santiago, el hermano de Jesús, y los demás ancianos, o los demás líderes de la iglesia, y recuerdo que dice ahí que oraron por ellos, les impusieron las manos, y sabían que tenían que enfrentar muchas costumbres y tradiciones de los gentiles. Recuerden, hermanos, que la Biblia no se escribió en español. ¿Sí? Recuerden que la Biblia, ¿verdad?, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, la mayor parte de ellas. El Nuevo Testamento entre griego y arameo. La primera traducción es la Septuaginta, que es del Torá, ¿verdad?, hebreo hacia el griego, y a veces nosotros vemos, o a veces decimos, bueno, es que así dice. Debemos también ver, hermanos, que cuando el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio, había muchos pueblos que tenían diferentes tradiciones, diferentes costumbres. ¿Sí? Y también podemos aprender, hermanos, que los verdaderos enemigos del apóstol Pablo, que tuvo que enfrentar tanto en sus viajes como en sus cartas, no eran otros grupos religiosos, no eran tradiciones de otros pueblos, sino que eran los judaizantes. ¿Recuerdan? Cuando empieza a escribir a los Gálatas acerca de cómo ellos empiezan a hacer esto, cómo le escribe a los romanos acerca de la justificación, cuando empieza a hablar a los corintios, la segunda carta en especial, vemos, hermanos, que tristemente el pueblo de Dios, que son los judíos, ¿sí?, dice ahí en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, primeramente al judío, pero también al griego. Ellos eran los verdaderos enemigos, ¿sí?, del evangelio. Pablo los llama judaizantes.
¿Sí? Pero algo importante, hermanos, ¿debemos nosotros celebrar las fiestas nacionales? ¿Sabe usted quiénes son los de hoy en día los que más critican nuestra libertad en Cristo? Nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo allá a la iglesia de Éfeso que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades celestiales, gobernadores de maldad en las regiones celestes. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces entre nosotros mismos como iglesia hacemos nuestros grupos. Este año alguien me invitó a estar en su congregación en México y cuando me habló por teléfono me dijo, hermano Carlos, quiero invitarle a una campaña, pero más que quiero preguntarle algo. ¿Usted es cristiano de la Iglesia de Cristo verdadera? Dije, bueno, pues ¿cuántas hay, no? Dije, sí, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta, ¿es usted liberal? ¿Conservador? ¿Legalista? Eso siempre las he oído, pero me dijo una más. ¿Usted no es anti what? ¿Verdad? Anti what? La verdad, nosotros estamos a 15 horas de camino de la frontera. Y en el estado de Utah, ¿verdad? Que es un pueblo mormón, la única iglesia de Cristo en la ciudad más grande de Salt Lake City está ahí, Cross Tower, Church of Christ. Así que no hay más iglesias de Cristo. La más cercana hispana está a 6 horas en Las Vegas, 336 millas. Así que cuando me dicen que si soy anti, ¿qué es eso? What? Fíjense ustedes, cuando llega el momento de que el pueblo de Dios está siendo educado de ser un pueblo politeísta a un pueblo monoteísta, de un solo Dios, y cuando llega Jesucristo, ¿verdad? Y empieza su ministerio, están los fariseos, están los saduceos, están los herodianos y están los escribas y los sacerdotes tratando, inclusive se juntaban entre ellos mismos para atacar a Jesús, ¿verdad? Y después cuando Jesús muere y resucita al tercer día, empieza el evangelismo, muere Esteban, el primer mártir, y ahora cuando el apóstol Pablo, Timoteo o cualquier miembro del cuerpo de Cristo empiezan a predicar, los mismos judaizantes empiezan a atacar al pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido atacados por nuestra libertad? Que si festejamos un día, que si festejamos otro, que si vamos a votar, que si no hablemos de política o no. ¿Cuántas veces entre la misma iglesia, hermanos? Entre la misma iglesia tenemos esa situación. No es con el bautista, no es con el pentecostés, no es con el católico. A veces entre nosotros mismos como iglesia. Dios puso leyes, fue para que las cumpliésemos, pero debemos separar una cosa por otra. Ciertamente estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice Jesucristo allá en el sermón, en Juan capítulo 16, 17 y 18, cuando está allá en el monte de los olivos y está orando, está cruzando la calle. Si usted un día va para allá, cruzando la calle está Getsemaní, ¿verdad? Pero primero está orando y dice, Señor o Padre, que todos seamos uno como tú y yo somos uno. Y lamentablemente eso no pasa porque tenemos tantas cosas que queremos ser mejores o queremos hacer lo otro. Debemos, hermanos, que debemos de ver si hemos de festejar, ¿verdad? O no, días festivos. Fíjense, hermanos, no somos a veces como policías religiosos, estar buscando a ver quién se equivoca, a ver en qué se equivocó el hermano Carlos, a ver el hermano Juan, ¿verdad? Hoy es que estamos listos. Debemos tener nuestra mente, nuestra capacidad de darle honra y gloria a Dios, sea en cualquier lugar. ¿Sí? Pablo escribe a la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días festivos o días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si usted un día nos visita, y ojalá que nos visite en la congregación donde yo sirvo, no tenemos púlpito. Sí, hermano Ciel, no hay púlpito. ¿Y sabe por qué no hay? Porque teníamos uno bien alto y no alcanzo. ¿Sí? Así que yo dije a los hermanos, los vamos a mover. Dije, bueno, está bien. Pero una vez invitamos a un hermano, no le hice el nombre porque a usted no le gusta el chisme, ¿verdad? Pero invitó al hermano a predicar una pequeña campaña que teníamos ahí.
Y cuando fuimos el sábado a que conociera el edificio, me dijo, hermano Carlos, no tienen púlpito. Sí, hermano, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Why, because, ¿por qué? Es que todas las iglesias de Cristo deben tener púlpito. Yo se lo predico. Dije, le iba a tratar de explicar que lo que pasa es que estaba muy alto para mí. ¿En serio? Y no hemos tenido chance de comprar. Sí, estaba alto. Tenías que estar así. No estoy de Monterrey para estar alto. Estoy en Matamoros. Pero a veces tampoco no discutimos por esas cosas. ¿Será bueno festejar las fiestas patrias? ¿Será bueno hacer esto, hacer lo otro? Dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie nos juzgue por comida o por bebida. Pero también dice el apóstol Pablo que si a alguien le molesta que usted coma carne, por causa de esa persona, usted no lo haga. ¿Ah o no? Porque a veces, dice el apóstol Pablo, allá en la iglesia de Tesalónica, que hay 4 tipos de miembros en la iglesia. Dice que hay hermanos que trabajan. Hay hermanos que son ociosos. Hay hermanos que somos débiles. Y hay hermanos de poco ánimo. ¿Se acuerdan? Allá el apóstol Pablo dice, pero al final dice del versículo, pero tengan paciencia ¿con quién? Con todos. Porque estamos luchando, hermanos, estamos en la iglesia y debemos buscar que haya siempre edificación. Pero a veces no discutimos por cosas que no tienen sentido. ¿Usted festeja las fiestas nacionales? Y si lo hace, ¿por qué lo hace? Y si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Eso es solamente de usted. Si usted y yo siempre recuerde el punto, Mateo 6:33. Siempre recuerde que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Si esta fiesta nacional me va a hacer que no vaya a la iglesia ese domingo, pues entonces usted debe buscar primero a Dios. Pero los que estamos aquí enfrente, los que se nos ha dado la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, recuerden lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque sabemos que recibimos mayor condenación. Pero lo importante de todo esto, hermanos y amigos, es que lo debemos de juzgar. Debemos de aprender juntamente y que debemos ver que las leyes que Dios puso, las leyes civiles, dice Nahum capítulo 1, versículo 15, dice acerca de las leyes y los días festivos, mejor dicho, cúmplanlos. ¿Sabe usted que los hebreos tenían 7 fiestas judías? La primera era la del pasaje, o sea, la de la Pascua. La siguiente era la de los panes sin levadura. La tercera era la de las primicias. La cuarta era la de las semanas, que la conocemos como el Pentecostés. La quinta es, ¿verdad?, la de las trompetas, ¿verdad? La sexta es de la expiación o del perdón. Y la séptima es la de los tabernáculos. Y de esas 7 fiestas, 3 los hebreos tenían que ir cada año. Después hubo 2 más, ¿verdad? La de la dedicación y la del Purim. Realmente Dios puso ciertas cosas para el pueblo, para que recordara. Pero ahora, hermanos, que usted y yo estamos bajo la gracia, ciertamente no tenemos que cumplirlas. Pero si alguien quiere cumplir a cualquier fiesta que no le aleje de la palabra de Dios, que usted vea que hay algo ahí que puede usted hablarle a otra persona, ¿sí? Usted debe tener un libre albedrío. ¿Sí? ¿Sabía usted que Dios fue muy específico cuando Él pide las cosas? ¿Se acuerdan ustedes cuando empieza a hacer el arca? Le dice a Noé cómo tiene que ser el arca. ¿Madera de qué? De gófer. Y después cuando le dice, bueno, a Moisés, quiero que me hagas, tiene que ser acacia, ¿verdad? Y después cuando le dice a Salomón o a David que acerca del templo, ¿de qué madera tenía que ser? Cedro. Dios es específico. Gófer para el arca de Noé, acacia para el arca del pacto y cedro para el templo. Dios siempre nos pide y Él no es un Dios de confusión. Así que cuando usted y yo, hermanos, alguien nos invite o usted quiera ir a una fiesta de fiestas patrias o cualquier cosa que usted festeje, ¿sí? Nosotros allá tenemos el día del guajolote, decimos aquí, ¿no? Del Thanksgiving,
¿Sí? Ni sabemos ni para qué lo celebramos, pero está bueno el pavo. ¿Verdad? Y me dice un hermano, ¿y por qué lo hace usted si usted no es americano? Excuse me, le digo. Excuse me. Sí, pues lo aclaro. Excuse me. Si yo quiero celebrarlo, pues gloria a Dios. ¿Y qué aprovechamos? Pues oramos y le damos gloria a Dios porque vivimos en un país, ¿verdad? En un país que tiene muchas cosas buenas, igual que como nuestro México, que tiene muchas cosas buenas. Sí, hermano Jesús, yo me pasé con visa, Sí. No hablé la labor del patrón, entonces ya. Fíjense, hermanos, que Dios no quiere que usted y yo hagamos algo que no queramos. Él quiere que lo hagamos todo voluntariamente, ¿sí? ¿Existe alguna razón que si hace usted o celebra fiestas le estorban a Dios? No las haga. Pero si usted cree que no le estorban a Dios, hágalas. Eso se llama libre albedrío. Dios a usted y a mí nos dio la capacidad pensante. Pero realmente existen muchos policías religiosos. Estar buscando el pasado, estar buscando algo, tiene el hermano Carlos, algo raro. Pues sí, pues soy raro. Soy cristiano. Es que, hermanos, en otras palabras, sabía que Dios es muy específico. ¿Sí? Tal vez piensen que yo soy liberal, tal vez piensen que soy conservador, o que a lo mejor soy legalista, o como me dijeron ahí por teléfono que soy anti. No sé por qué. Yo solo soy de Cristo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, no somos ni de Pedro ni de Cefas, yo soy solamente de Cristo. Y que a pesar de mis errores y mis malas decisiones, Cristo sigue confiando en mí y en usted. Me gusta un versículo y lo tengo como bandera siempre, Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 1, 6? Y el que empezó, ¿qué? La buena obra en ti, Él la va a terminar. En otras palabras, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia de este lugar y de cualquier lugar, debemos estar seguros que cuando usted y yo celebramos alguna fiesta nacional, usted siempre debe pensar, ¿sí?, que no está tomando eso en lugar de Dios. Y que si usted quiere ir a ver los cohetes o el castillo o no sé qué, o que usted celebra el 20 de noviembre o cualquier día, mientras esto no entorpezca su relación con Dios. Pero si un día usted viene y alguien le dice, hermano, ¿sabe qué? No creo que esté bien hacerlo. Usted por amor a Él no lo va a hacer, pero por un poco de tiempo. Tiene que enseñarle. No podemos ser débiles siempre. Dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 5, tengo muchas cosas que decirles y difíciles de explicar. Capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque se han vuelto, ¿qué? Necios para escuchar. A veces, hermanos, la iglesia no estamos creciendo y estamos discutiendo. Hace muchos años, decía mi mamá, que cuando ella se reunía ahí en la Vizcaya, predicaba el hermano Eligio González. Y decía que una historia, él decía que a veces había unos liebres que iban corriendo porque los venían persiguiendo unos perros. Y se metieron a unos arbustos, ahí las dos liebres. Y empezaron a discutir, ¿qué tipo de perro nos persigue? Un gran danés. La otra decía, no es un gran danés, es un pastor alemán. Y ahí mientras discutían llegaron al perro y se las comieron. A veces estamos así, y lo hago o no lo hago, si es bueno o si es malo. Nos dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 y 16, toda la escritura es ¿qué? Es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y también dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, cuando Pablo dice, ya estoy para ser sacrificado, y le dice a Timoteo, predica la palabra, exhorta en tiempo y fuera de tiempo. Pero la palabra, hermanos, no si el 20 de noviembre es bueno o es malo, no si se puso la camisa de México. Otra cosa que les quiero contar. No, es que siempre es suave eso. Un día
todos los muchachos de la congregación en el juego contra un juego que hubo fue un domingo. ¿Con quién ganaron? ¿A quién le ganaron un domingo? El único juego que ganaron. El primer, que fue domingo, ¿se acuerdan? Alemania. Todos venían con la camisa de México al domingo a la iglesia. Y me dijo una hermana, hermano Carlos. Sí, hermana. No está bien. ¿Qué, hermana? ¿Qué pasó? ¿Nos encontraron el pandero? ¿Qué pasó? Que los muchachos vengan a la iglesia con la camisa de México, de la selección. Digo, ¿pero por qué? Why? Because, ¿por qué? Es que tienen que venir presentables. Tienen que venir a agradar a Dios aquí. A veces venimos muy bien, pero nuestro corazón está malo. Y recuerdo lo que dijo Dios a Samuel. ¿Se acuerdan? Cuando fue a ungir a David. No ve a la casa de Isaí. Y recuerda, no vean su parecer, porque yo miro su corazón. Si usted me quiere invitar a una fiesta patria, invíteme. Yo voy. Y si usted no me quiere invitar, pues no me invite. No pasa nada. Si usted lo quiere hacer, vaya. Si usted no lo quiere hacer, no vaya. Pero que nadie les pide su libertad en Cristo. Si usted, hermanos, recuerde siempre lo que Jesús dice allá en Mateo capítulo 12, versículo 36. ¿Se acuerdan lo que dice? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí en el libro de Apocalipsis me gustó uno de los capítulos que dice a uno de los ángeles: saca la plomada y mide la ciudad de Jerusalén. Fíjense, hermanos, cada uno de nosotros debemos de ver esto. Entre la iglesia, entre nosotros tenemos diferentes opiniones, ciertamente. Tenemos diferentes partidos políticos a quien le vamos, diferentes equipos de fútbol, pero lo que nos une es Cristo Jesús. Y podemos vivir en valles, o podemos vivir en todas partes, pero lo que nos une aquí es nuestro Señor Jesucristo. No si yo festejo un día o no festejo otro. No si yo tengo una opinión o usted tiene otra opinión. Pero tristemente habrá dentro de la iglesia hermanos o hermanas que están siempre buscando en qué se equivoca. ¿Sabe usted qué haga? Llega el momento en que Pablo está yendo a Roma como esclavo, o mejor dicho, como preso. Y dice la palabra de Dios que naufragaron, ¿sí? Y que llegaron a una isla llamada Malta. Y mientras el apóstol Pablo estaba sacando unas hierbas para ponerlas en la lumbre, ¿se acuerdan qué pasó? Llegó una serpiente y le mordió. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se acuerdan? Sacudió. O sea, en inglés, shake it. Sacudió. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, tristemente. En la iglesia, ¿sí? Si con dificultad el justo se salva, ¿qué será del impío y pecador? Tenemos que sacudirnos y seguir adelante. Alguien te critica, tú sigue adelante. Alguien te dice algo, tú sigue adelante. A alguien no le pareció esto, tú sigue adelante. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque si ponemos los ojos en el predicador, o en los ancianos, o en el miembro que tiene más tiempo, ténganlo por seguro que vamos a padecer, ténganlo por seguro que vamos a perdernos. Qué gran responsabilidad son para los hermanos que predican, para que no puedan ellos sentirse más que otros. No podamos sentirnos superiores a nadie, porque cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas. ¿Se pueden entonces celebrar las fiestas nacionales? Yo podría decirles mi opinión solamente, pero su decisión es de usted. Lo que sí yo quiero decirles es que no nos alejemos de Cristo ni un solo momento, en cualquier lugar que estemos, porque ¿saben ustedes que la palabra Cristo significa mesíaca, significa ungido, y que Él es solamente ungido como rey, ¿verdad? Melech, y como sacerdote, y Él es nuestro Salvador.
Y que aún así, con nuestras debilidades y situaciones, Él murió por nosotros. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, si habéis cometido algún pecado, abogado tenemos en Cristo. Solamente quiero dejarles esto en su mente esta mañana. Dios desea que usted y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Que estemos aquí porque deseamos aprender más de su palabra. El tema del hermano Enrique fue difícil. Qué bueno que no me tocó este. Sí, Dios es bueno, me cuida. Qué bueno que no me tocó el de las leyes fronterizas allá del hermano Jesús. Y me acuerdo cuando crucé por el Jordán, por el Bravo. Pero todos son importantes. Dios quiere de una iglesia unida. Martin Luther King dijo una frase que yo tengo un sueño, que todos sean morenos y blancos, sean un solo pueblo. Pero Jesús dijo uno mejor, que sean uno como yo y mi Padre somos uno. Ojalá que la iglesia de Cristo en esa región seamos una. Pero a Jesús lo mataron por eso, ¿no? A Martin Luther King también lo mataron. Pero el enemigo está siempre tratando de dividir. Por eso cuando el apóstol Pablo en su tercer viaje iba para Jerusalén, él iba a cumplir un voto de Nazareo, ¿se acuerdan? Él llama a los ancianos de Éfeso, los mira ahí en Troas, parece, y llegan los ancianos ahí a ese puerto. Él no llega hasta Éfeso, llega ahí y él empieza a orar por ellos y a decirles: tengan cuidado, ancianos, porque me voy, ya no voy a regresar, y va a haber muchos lobos vestidos de ovejas para dividir el rebaño. Y ya se enojó el diablo. Hermano, ¿ya me dijeron que me callara así o qué? Es una señal. Hermanos, quisiera dejarles esto en su mente. Dios nos ama. Dios ha puesto días festivos. No crean que todo es por la casualidad, no crean que fue algo inventado. Pero si usted lo hace o no lo hace, eso no le va a salvar. Eso no tiene nada que ver con su vida cristiana. Pero sí tiene mucho que ver que en cada cosa que usted haga, ponga primero a Cristo, ponga primero a Dios. Y recuerde que Dios es bueno. Que Dios les bendiga, hermanos. Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti.